Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir de nuevo con la poderosa palabra del Señor. Doy gracias a nuestra pastora. La semana pasada me estuvo dando esa ayudita en el estudio poderoso porque me lo disfruté de la palabra del Señor. Hoy te quiero traer una enseñanza que, ¿verdad?, Dios me diera hace un par de semanitas atrás. Así que me imagino que viste nuestro tema. Es uno que a mí me agrada mucho, me gusta, y por eso se lo quise poner a esta enseñanza que Dios nos diera para el día de hoy. Así que te invito a que inclines tus rostros para así comenzar en una oración el estudio de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque hoy tú nos has permitido poder estar aquí para estudiar tu poderosa palabra. Yo te pido que la misma haga la obra, que estruje nuestros corazones, que ministre a nuestras vidas, Padre Celestial. Yo te pido que la palabra haga la obra por la cual fue enviada, mi Señor, que esta palabra, Señor, sea la que transforme cada una de nuestras vidas, mi Dios. Yo te doy gracias por cada amigo, por cada hermano que hoy ha podido sentarse a la mesa a disfrutar de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como bien pudieran ver, hoy vamos a estar hablando bajo el tema, pero Dios, y le pusimos 3 puntos. Vamos a ver de qué estaremos hablando en el día de hoy para poner pero Dios. Así que yo quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor. Voy a estar utilizando varias porciones bíblicas. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir al Nuevo Testamento. Así que yo te pido que no cierres tu Biblia, sino que la tengas ahí, la versión que desees. Voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente para el día de hoy, pero tú puedes utilizar la que mejor te agrade. Pero te pido que la tengas ahí, que la marques, que tengas tu libreta, tus notas. Puedes bajar el documento en nuestra página. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 9 y 10. Yo voy a estar leyendo 9 y 10, aunque el enfoque de hoy es el 9. Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10. Lea así en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y los rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón y el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Quiero leerte el versículo 9 de nuevo. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él. Así que hoy vamos a estar hablando de este personaje, José. Y hace unas semanas atrás estuve hablando de Romanos 8, donde decía, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y en las notas que estaba leyendo hubo un ejemplo que no me abundaba, pero ponían como ejemplo a José. Y me llamó la atención estudiar a José, aunque sea algo breve que pueda traerles en el día de hoy. Pero me interesó ver por qué lo ponen, que todas las cosas obran para bien. Y quizás pensará, usted se conoce la historia de José y todo lo que pasó José. Pero hoy vamos a estar viendo unas 3 características, pudiéramos decirle, que pudiéramos hablar de José. Hay que tener un poco de cuidado. Muchas veces nosotros queremos conocer la historia por una película que estamos viendo. No nos sentamos a leer la historia, a buscar, a investigar un poquito más. Así que vamos a estar viendo 3 cositas, 3 características que hicieron de José un gran ejemplo y que ganara el pero de Dios.
vamos a ver si tenemos estas características en nuestras vidas. Y pudiéramos comenzar en Génesis. Así que yo le invito, ya que más adelante vamos a estar leyendo una porción bíblica de Génesis, que usted por ahí vaya marcando en su Biblia Génesis del 37 en adelante, que comienza la historia. Así que en Génesis 37 nos muestra cómo José fue demasiado amado por su padre. Y decimos demasiado por todos los sucesos que no voy a entrar, sería mucho tiempo, pero usted puede ir leyendo todos los sucesos que ocasionaron demostrar esto. Y esto ocasionó una fuerte situación en la familia. Este amor lo demostró haciéndole una túnica especial de diversos colores. Y hay un problema cuando se tiene un hijo favorito, y es que va a crear enemistad entre los hermanos y abre una puerta para la desunión familiar y futuros problemas. Muchas veces nosotros decimos como padres, no, yo no tengo un hijo favorito, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Nosotros debemos amar a nuestros hijos por igual, cada uno es especial, cada uno tiene su característica, tiene su distintivo. Y en esto de yo lo comentaba esto con Henry, yo le digo, Henry, Rosalía físicamente se parece a una tía mía, pero tiene unas cosas que son únicas, son tuyas. Analía físicamente es tu hermana, aunque tiene cositas mías, por no decir mucho, ¿verdad? Pero cositas mías. Así que si tú te sientas a analizar, tú no puedes decir yo tengo un hijo favorito. Nuestros hijos tienen algo especial cada uno de ellos y tenemos que amarlos como son, con virtudes, con defectos, porque tampoco nosotros lo somos. Y si nuestros padres nos aman como nosotros somos, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero lamentablemente hay ocasiones en las cuales sí, como padres, nos inclinamos hacia un solo hijo y eso trae problemas, eso trae dificultades, eso trae conflicto y eso trae desunión en la familia y más entre hermanos. Como le digo siempre a mis hijas, el día que papá y mamá falten, ustedes dos se tienen, no hay nadie más. Así que ustedes tienen que cuidarse, amarse, protegerse, aunque peleen como hermanos, pero no hay odio, no hay rencores porque ustedes no tienen a nadie más. Pero lamentablemente estamos frente a una situación que ocasionó, un aborrecimiento y envidia en gran manera por sus hermanos. Fue tal el grado de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Si no fuera agradecidamente y porque había un propósito del Señor, porque allí estaba el pero de Dios. Rubén, su hermano, intercedió por su vida. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde la envidia puede llegar en la vida de uno que traiciona hasta la propia familia? ¿Hasta dónde puede llegar esa envidia? Y hasta dónde puede llegar, me refiero a cuán adentro podemos cavar esa envidia, ese celo, cuán profundo puede llegar que dañe la relación con tus hermanos, que dañe la relación con tu familia. Y pudiéramos irnos aún más en el término espiritual o de iglesia, cuando a veces nosotros comenzamos a tener celo aún por nuestros hermanos en la iglesia, porque aquel hermano trabaja, porque se desarrolla, porque le dan más parte o porque tiene más posiciones y comenzamos a crear ese celo y esa envidia y ese rencor porque aquel está haciendo algo cuando hay tanto que hacer en la obra del Señor. Si hay 50, mire, cada uno puede tener un trabajo y no nos hace falta tener una posición, un título, un nombre para poder trabajar cuando hay tanto, pero tanto trabajo que hacer. Pero muchas veces dejamos mejor que el celo, la envidia llegue a nuestro corazón, nos lastime, nos separe y nos aparte. No es que nos aparta de los hermanos, no es que nos aparta de los pastores, de los líderes, nos aparta del Señor, nos aleja de la presencia del Señor. Así que la envidia nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que pudiéramos hacer. Y así que yo quiero que con este brief nosotros consideremos estas tres cosas o estas tres características que hicieron de José un gran hombre. Un hombre que se ganó el pero de Dios, ese pero especial que aparece en este versículo 9 de capítulo 7 de Hechos. Pero Dios estaba con él.
pero Dios estaba con él. Así que yo quiero que vayamos a esa primera característica que pudiéramos encontrar en José, y fue un hombre de convicciones. Así que anótalo. La primera característica, un hombre de convicciones. Disculpa, tengo un poco de alergias. Fue un hombre de convicciones. Y antes de comenzar, quiero darte una pequeña definición de lo que es convicción. Convicción es la seguridad, y esa palabra me gusta, la seguridad que tiene una persona de la verdad. O es la certeza de lo que piensa o siente. O sea, es lo mismo. Certeza es esa seguridad. Yo estoy segura que tengo la verdad, que conozco la verdad. Estoy segura de lo que pienso, estoy segura de lo que siento. Es esa seguridad que usted debe de tener, esa convicción en el Señor, esa seguridad de que usted conoce la verdad, de que usted conoce al Señor, de lo que usted está sintiendo por el Señor, de lo que usted piensa. Usted tiene que estar seguro. Hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que ser un esclavo significa. O significaba en aquel tiempo, especialmente hoy donde el mundo tiene tantos derechos. Este joven, quien pasó de ser el consentido de una casa grande y poderosa a ser un don nadie. Recuerde que él era el nene de papá, el consentido de la casa, al que papá protegía, daba privilegio, y de momento ha sido traspuesto, ha sido movido, ha sido llevado a ser nadie, a ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más de un hombre. Pero aún, y recuerda, pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad y confianza, que era en el Dios de su padre Jacob, el Dios que le había enseñado su papá, ese Dios que él le había presentado, le había mostrado los milagros que el Señor había hecho con su familia, con sus antepasados. Ese era donde él estaba fundamentando sus convicciones, su seguridad, su verdad, su confianza. Así que el panorama para José no estaba, como decimos acá, no estaba pintando muy bien. Fue hecho esclavo contra su voluntad. Y esto nos lleva a pensar en el Señor. Cristo lo hizo voluntariamente. Él vino, Él entregó su vida, Él murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él vino a servir, Él no vino a que le sirvieran. Vino a hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que comparándolo con José, José se está enfrentando a una situación donde sus hermanos lo abandonaron, lo vendieron y fue tratado como cualquier animal en una subasta. Por ejemplo, he aquí este hebreo, no habla egipcio, pero aprende rápido. ¿Cuánto me dan por él? Imagínese usted, de la comodidad de su casa, ser vendido por sus hermanos, echado en esa cisterna vacía, vendido por sus hermanos, olvidado, rechazado, engañado, todo lo malo que a usted le pueda pasar por la mente. Quizás pudiéramos decir de lo que está enfrentando José en este momento, donde sus convicciones pudiéramos decir que están siendo probadas, donde el Dios que su padre lo levantó, le enseñó a amar, a creer, a confiar, hoy sus hermanos lo abandonan, hoy sus hermanos lo rechazan, hoy sus hermanos lo echan a un lado. Qué fuerte la situación que está enfrentando. Pero ¿saben qué? Aún en medio de todo esto, Dios movió a Potifar.
Porque había un propósito de parte del Señor. Había una promesa de parte del Señor. Los sueños que tuvo José no eran unos sueños cualquiera. Eran unos sueños que se iban a cumplir. Y se iban a cumplir a su tiempo. Pero para que esos sueños se cumplieran, había que pasar por una situación. Había que pasar por un proceso. Pero eso era algo que todavía José no sabía. Todavía José no lo podía entender. Es algo que José va a entender al final. Al final de su historia, al final de todo el proceso que él tiene que pasar. Hoy él está enfrentando, en esta primera parte, él está enfrentando sus convicciones, esa seguridad de lo que él cree, de lo que él piensa, de lo que él siente de parte de quién es el Señor. Hoy están siendo probadas en este momento, en esta parte. Así que Dios movió a Potifar a comprarlo. Pero Dios estaba cuidando de José aún en medio de las pruebas. Por eso es que te digo que José se ganó ese pero de Dios. Pero Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que él estaba en un lugar donde él no entendía, algo que él no podía comprender, le está sucediendo. Y ahí encima de todo eso, Dios le está diciendo, ¿sabes qué, José? Tranquilo. Que yo estoy contigo, que yo no te dejo. Así que José tenía la seguridad del Dios que había aprendido a amar. Y una vez en la casa de Potifar, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. A tal punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso a cargo de la casa, de toda su casa. Así que a pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. Esta es una lección que nos da José. Hay una enseñanza, porque aquí donde dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Y cuando yo analizaba de nuevo y hacía mis notas, Dios puso esta palabra en mi corazón. ¿Y tú? ¿Todo lo que tocas prospera por la bendición de Dios o a quién le estás atribuyendo tus bendiciones? ¿A ti mismo? Porque tú eres el que trabaja, porque tú eres el que te esfuerzas, porque tú eres el que estás proveyendo, porque tú eres el que prosperas. Se te olvida a quién le estás dando la gloria, la honra, a quién merece ese reconocimiento. No necesito estar en una posición para que prospere lo que toco o lo que me dan a hacer, pues no somos nosotros. Las cosas prosperan porque andamos con la persona que hace que hace todo eso posible, o sea, Dios. Las cosas no prosperan porque yo toco. Las cosas no prosperan porque soy yo el que me esfuerzo. Las cosas prosperan porque hay un Dios que está moviendo las cosas a mi favor, porque hay un Dios que me da la bendición que me he ganado, porque ahí es donde hay que... José le era fiel al Señor. Y lo vamos a ver ya mismo en la otra parte. José le era fiel al Señor y por eso Dios conocía el corazón de José y por eso Dios lo bendecía. Por eso todo lo que él tocaba prosperaba. Como todo lo que José prosperaba, esto nos lleva entonces a la segunda característica. José fue un hombre de santidad. Por eso te decía que había que tener una relación con el Señor para que José fuese de bendición en todo lo que él tocaba, en todo lo que él trabajaba. Había un hombre que le tenía el ojo, que lo estaba mirando, que fijaba su mirada en él y decía, este muchachito tiene algo diferente, esto es algo especial, él tiene algo que los demás no tienen en este lugar. Y yo creo que aquí en esta segunda característica, José aprendió a conocer quién era verdaderamente Dios. Si quizás él lo conocía, si quizás él había aprendido en lo que su padre le hablaba de su Dios, de lo que había hecho por su pueblo, yo creo que aquí es donde verdaderamente José pudiera decir como Job de oída, pero ahora sí yo te conozco, ahora sí yo sé quién tú eres, mi confianza está plenamente en ti. José se enfrentó a una muy fuerte tentación, pero la cual supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar. Y yo quiero que tú vayas conmigo en Génesis, capítulo 39.
versículo. Quiero leerte el versículo 6 y 7 para que me puedas seguir. Pues Potifar le dio a José, Génesis 39, versículos 6 y 7. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Así que imagínate la situación, el panorama, y recordemos que José tenía alrededor de 17, 18 años aproximadamente. Así que cuando esto sucede, era un muchacho todavía, era un jovencito todavía. Y aunque este pasaje no se había escrito todavía, sé que José lo conocía muy bien. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Yo me lo imagino a él buscando en su mente las enseñanzas de su padre, de las historias que había pasado sus antepasados, que ellos habían vivido por tomar malas decisiones, por cometer ciertos errores de esta índole. En otras palabras, José sufrió acoso sexual. Pueden imaginar el panorama. Siendo todos los días acosado, seducido, los comentarios que ella le pudo haber dado, insinuaciones, quizás intentar tocar su cuerpo. Así que no era fácil para él, a pesar de todo esto, como un joven, mantenerse firme. Muchos dirán que él no podía sentir, pero no es así. Yo opino, mi opinión, y la escribí para que es mi opinión, que aquel que baje el documento lo va a encontrar ahí. Yo opino que el temor y amor hacia Dios eran suficientes para no fallarle. Cuando tú amas al Señor, cuando tú temes al Señor, y no es que, ay, qué miedo. No. Es el temor de la reverencia. Es el temor del respeto. Cuando tú amas al Señor, cuando tú respetas al Señor, tú te mantienes firme ante la tentación, ante la situación que se te puede enfrentar. José está atravesando un acoso sexual. Y quizás tú estás enfrentando una tentación diferente. El domingo la pastora nos hablaba de la manera en que Satanás nos puede tentar. Él conoce nuestras debilidades y él sabe de qué manera él puede acercarse a mí para tentarme. Y yo debo de conocer cuál es mi debilidad, cuál es mi punto débil, mi punto flaqueante, ese ladito por donde me pueden coger, porque yo tengo que fortalecerlo en oración y en búsqueda con el Señor para que el Satanás por ahí no me pueda atacar. Así que estamos viendo que no es porque quizás sea el punto débil, pero era un joven, había sido mimado en su casa, enfrentado a esta situación, y ahora esta mujer que le dio orden, porque lo dice que le dio orden. Así que ella tenía poder, autoridad, era la esposa de Potifar. Ella tenía autoridad sobre José, pero José se mantenía firme. Aún en medio de lo que había pasado con sus hermanos, continuaba con vida y en un gran puesto. Había comenzado a conocer verdaderamente a Dios. Y la Biblia no nos registra que él estuviese libre de estos deseos normales que pueda tener un joven, un hombre, una persona. Tampoco nos dice si la esposa de Potifar era fea. Lo que sí sabemos es lo que había en el corazón de José. Y yo quiero que vayas conmigo a continuar en este mismo capítulo 39 de Génesis. Lo que continúa el 8 y el 9 que contesta José. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Versículo 9. Nadie aquí
tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y me encantó porque él le aclaró a la esposa de Potifar lo agradecido que él se encontraba con Potifar por todo lo que había hecho, pero él reconocía el límite que Potifar le había dado. Pero a él más que Potifar, a él le importaba algo más. José no quería fallarle a su amo por la confianza que tenía en él, pero la idea de pecar contra Dios lastimaba más su conciencia y su corazón. Él entendió que de cometer fornicación con la esposa de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. Al final, es eso lo que nos debe importar. No solamente defraudar a las personas que queremos, sino el no defraudar a Dios. José estaba muy claro de que él estaba ahí porque había un Dios soberano que lo había permitido. Había un Dios que había puesto el pero desde un día donde quizás él veía todo oscuro, pero la mano de Dios estaba con él, pero la misericordia de Dios estaba con él, pero la fidelidad del Señor estaba con él. Él lo conocía, su convicción estaba en él. Él tenía una vida en santidad con el Señor. Él prefería rechazar a esa mujer por no fallarle al Señor. Él prefería que quizás le dijeran cobarde, que quizás los demás se burlaran de él. ¿Cómo vas a rechazar a esa mujer? Pero tú viste quién es, pero tú viste lo guapa que es, pero tú viste lo atractiva que es. Pero él prefirió rechazarla porque él amaba al Señor. Él prefirió salir del lugar por no pecar delante del Señor. La santidad no solo significa el vivir una vida apartada del pecado. Significa también vivir apartado para Dios. Te lo leo de nuevo. La santidad no solo significa el vivir una vida apartada del pecado. Significa también vivir apartado para Dios, separado para el Señor. Tú tienes que cuidarte para el Señor. Y la santidad no es solamente que a veces en cuestión del tema, ¿verdad?, que le sucedió a José. No estamos solamente hablando del ámbito, situación sexual que atravesó, ese acoso sexual que atravesó José. No, es que aún en otras áreas de tu vida, tú debes de cuidarte, tú debes de protegerte, tú tienes que alejarte de lo que te aleja del Señor. Tú te debes de alejar, tú te tienes que cuidar, tú tienes que provocar que esa santidad continúe. Y a veces malinterpretamos, la santidad no es solamente el exterior, se refleja, porque ¿de qué me sirve si por dentro soy otra cosa? Mi mente, mi corazón, mi boca está diciendo otra cosa. Así que él demostró en ese momento que su relación con el Señor era mucho más importante de lo que esa mujer le podía estar ofreciendo. Dice que ahora José, aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía de esta manera que las demás personas lo podían reconocer. Ahora José se enfrenta a una fuerte y dolorosa prueba: ser encarcelado inocentemente por huir, por decir que no, por correr. Porque mire, hermano, si usted continúa leyendo en este capítulo 39, dice que el versículo 10 dice que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Pero cierto día José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo
de la casa. La tentación lo seguía atacando, la tentación lo seguía rodeando, la tentación seguía buscándolo, seguía acosándolo, pero su relación con el Señor era tan firme, era tan fuerte, que fue suficiente para él decir no. Mi amor por el Señor es tan grande, mi fidelidad con el Señor es tan grande que yo no lo puedo defraudar, que yo no le puedo fallar al Señor. Lo que Él ha hecho conmigo es tan grande que yo no puedo ser malagradecido fallándole al Señor y a Potifar con ella. Yo mejor de aquí me voy. Mejor digan aquí corrió que aquí quedó. Así que Él prefirió huir, Él prefirió salir. Así que él se encontraba frente a una fuerte y dolorosa prueba. Tuvo que haber sufrido mucho, ya que esos días se hicieron meses, esos meses se hicieron años, pero Dios estaba con él. Aún en medio de la situación que ahora está enfrentando, cuando quizás veía ya todo surgir, todo salir mejor, pero Dios estaba con él. En la cárcel Dios estaba con José y le dio gracia frente al encargado de la prisión. Y él demostró, ¿verdad?, que él era diferente. Así que ustedes saben, estaba el copero, estaba el panadero. Y así que cuando el copero sale, tuvo la necesidad al tiempo de tener que enfrentarse a reconocer que había dejado en la cárcel prisionero a un hombre el cual tenía el don de interpretar los sueños. Y quizás José pudo haber pensado que el copero se olvidó, pero fue un alivio para José al ver que su Dios no lo había olvidado. Y no lo olvidó cuando allí el copero, al ver la situación de los sueños del faraón, que nadie los podía interpretar, se acuerda de José. Habían pasado 2 años. Y aunque José pudo haber pensado muchas cosas, usted puede leerlo el capítulo 41 en adelante, José esperó y tuvo su recompensa. El faraón reconoció que Dios estaba con José, reconoció su santidad, que había sido separado por Dios para su servicio. Y yo te pregunto a ti, ¿pueden hoy las personas ver lo mismo en ti? ¿Pueden hoy las personas que te rodean, que tú aún en medio de tu situación, tú eres firme en tus convicciones, tú llevas una vida recta y de santidad delante del Señor? Tú puedes decir como José, esperar, porque Dios estaba ahí, pero Dios no lo dejó. Así que te pregunto, ¿puedes tú decir como José, soy firme en mis convicciones, estoy segura de mis convicciones y puedo reflejar mi vida de santidad en entrega al Señor? Analízalo, piénsalo. Esto me lleva a la última característica. Fue un hombre que aprendió a perdonar. Y quiero que vayas conmigo a Génesis 45. Quiero leerte unos versículos. Voy a leerte 1 al 2 y luego 4 y 5. Génesis 45. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Voy a leerles el 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, pero hay un suceso.
Ustedes me vendieron, ustedes me lastimaron, ustedes me rechazaron, me alejaron de mi padre, me alejaron de ustedes. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Así que, ¿qué mejor muestra de perdón nos enseña José? O sea, José le está diciendo a sus hermanos, ustedes me vendieron, ustedes me lastimaron, ustedes me han hecho pasar por mucha situación, pero yo no quiero que ustedes se sientan mal, porque yo entendí que todo fue necesario. Fue necesario que ustedes me echaran en esa cisterna. Fue necesario de que yo fuese vendido. Fue necesario yo haber sido acosado. Fue necesario yo estar en esa prisión. Fue necesario yo sufrir en esa prisión. Porque era necesario yo interpretar los sueños del rey, los sueños de Faraón, para yo poder estar aquí delante de ustedes y haberles ayudado a que ustedes no murieran y ayudarles a que ustedes tengan comida. Dios tenía un propósito por protegerlos a ustedes. ¡Wow! ¿Qué enseñanza nos trae José? Aún en medio de todo lo que había pasado, fue un hombre que aprendió a perdonar. Y esta es una de las características más importantes que un hombre puede tener, ser perdonador. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre, los hermanos descienden desde su tierra en busca de alimento. Y ver la reacción, podemos ver que ya los había perdonado. Tenía la autoridad para cobrar venganza, pero no lo hizo. El verdadero perdón requiere dejar atrás el pasado. Y yo quiero que entendamos esto bien claro. Para mí, no digo que la Biblia, no digo, para mí, perdonar es más que olvidar. Olvidar es difícil, imposible, pudiéramos decirlo. Pero perdonar significa el dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente y nunca más. Y yo te quiero preguntar esto o comentártelo para que tú te autoanalices. Si al recordar lo que te hicieron, lo que pasó, si recordar los que te ofendieron, lastimaron o te vendieron, te duele, te da ira, te da coraje, te da enojo, no has perdonado. Si puedes recordarlo, pero pasar la página como José, entonces tú has perdonado. José no lo había olvidado. José sabía lo que sus hermanos le hicieron y él lo tenía presente porque fue una situación. Pero José había pasado la página al entender el propósito del Señor. No fue fácil para José el ver a sus hermanos y quizás recordar lo que le hicieron para poder decir, como el apóstol Pablo dijo, todo obra para bien. Fue más que suficiente para perdonar y pasar la página. Si tú le eres fiel a Dios, Dios cumple sus promesas, cumple sus propósitos y cumple sus sueños. ¿Por qué tú temes perdonar? Si todo sucedió por algo, quizás no estuvieses donde estás, quizás la bendición que tienes hoy no la tuvieses, quizás lo que has aprendido hoy jamás lo hubieses hecho si no te hubiese sucedido nada de lo que pasaste, si no hubieses atravesado las situaciones que atravesaste. Iglesia, para terminar, José aprendió a perdonar. Perdonar a quienes nos ofenden. Perfecciona el perdón de Dios. ¿En quién? En nosotros. Mateo 6, y lo voy a leer. Mateo 6, versículo 14 y versículo 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti,
tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios, como dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda a reconciliarte con esa persona. Luego ven y presenta tus ofrendas a Dios. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden, en quienes nos han vendido y humillado. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de la atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. La vida puede darnos amargas sorpresas, pero podemos hacerles frente con una fe como la de José. Si oramos con insistencia a Jehová, si obedecemos fielmente sus mandatos y nos esforzamos por hacer su voluntad, Él nos colmará de bendiciones, igual que hizo con José. ¿Por qué? Pero Dios estaba con él. Hechos 7, versículo 9. Recuerda que Dios está contigo. A pesar de las situaciones, aunque hayas sido echado en la cisterna, aunque hayas sido vendido, aunque hayas sido acosado, aunque hayas tenido que ir a la prisión por algo que tú nunca hiciste, Dios está contigo. Recuerda que el pero de Dios está ahí. Recuerda que su fidelidad está ahí. Pero recuerda los 3 ejemplos de las características de José. Fue un hombre de convicciones, un hombre de santidad y un hombre que aprendió a perdonar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque hoy tú nos estás enseñando que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que podamos enfrentar, tu pero está con nosotros. Pero Dios está con nosotros. Pero Dios está contigo. Gracias, mi Señor, por este día, por esta oportunidad de sentarnos a la mesa y estudiar tu palabra. Yo te pido que tú nos hagas entender hoy que tu pero está con nosotros, que aunque la situación se torne gris, tú estás ahí. Tú no nos abandonas porque hay un propósito, hay unas promesas y hay un sueño que se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios te bendiga.